Jesús. Les saludo a cada uno de ustedes, hermanos, hermanas, pastor. Bendiciones en el nombre del Señor Jesús. Vamos a comenzar en esta hermosa tarde, aleluya, agradecido con nuestro Dios por esta bella oportunidad. El día de hoy, hermanos y hermanas, tenemos, aleluya, el placer de comenzar a estudiar acerca de la vida de Job. Todo lo que gira en torno a Job, amén, y a lo que está registrado en las Sagradas Escrituras. Vamos a estudiarlo. Yo creo que ocuparemos 2, tal vez 3 clases, no lo sé, según como aprovechemos el tiempo, pero vamos a comenzar en esta hora en el nombre del Señor Jesús. Por lo tanto, le invito a que me acompañe en esta oración. Amantísimo y eterno Salvador, Dios de la gloria, Padre Santo, te doy las gracias, Señor Jesucristo, aleluya, por esta hermosa oportunidad que nos da, Señor Jesús, de estar aquí, Señor, conectados, aleluya, en esta reunión virtual, Padre Santo, con el mismo sentir y el deseo de conocer e indagar en tu palabra, Señor. Ruego tu dirección, ruego, Señor Jesús, tu sabiduría. Te lo ruego, Señor, dirige cada palabra, Señor, dirige a mis hermanos que ya se han conectado, Señor. Ayuda a aquellos que quizás se van a conectar a lo largo de esta transmisión, Señor Jesús. Bendice a cada persona que pueda quizás vernos por otro medio, Señor Jesucristo. Derrama de tu bendición, Señor. Utiliza, Señor, este medio para bendecir a todo aquel que haya decidido, Señor, apartar un tiempo para estar en este estudio, Dios de la gloria. Dirígenos, Señor, te lo ruego en todo momento. A ti, Señor Jesús, sea toda la gloria, sea toda la honra. Gracias, Padre amado. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Bien, hermanos, vamos a comenzar. Saludo a mi hermano Elías Yáñez, que se conectó recién. Bendiciones, hermanos. Estamos justo ahora iniciando en esta hora, hermanos. Vamos a la palabra de Dios. El día de hoy tenemos, aleluya, una edición especial. Como ya ustedes lo saben, cada cierto tiempo estamos haciendo una edición especial, hermanos, con la intención de estudiar algún tema en específico. Y en esta oportunidad, amén, en esta oportunidad, gloria a Dios, vamos a estudiar o vamos a hablar acerca de la vida de Job. Gloria a Dios. Hermanos. Hermano Jackson. Dígame, pastor. Hay un eco. Ya me di cuenta. Estoy aquí, aleluya, compartiendo el enlace que estamos transmitiendo también en vivo. Así que por eso se me acopló. Pero creo que ya se terminó, ¿verdad? Creo que ya se quitó el eco, amén. No sé si alguien me confirma, ¿se escucha bien o se escucha con eco? Sí, está bien. Ok, sí, era que estaba compartiendo aquí el enlace. Para aquellos que no se puedan conectar por Meet, al menos si tienen a la disposición y el tiempo, pueden conectarse también por Facebook. Amén. Para aquellos que no puedan entrar por la plataforma de Meet. Amén. Vamos a la palabra de Dios, hermanos. Vamos a el libro de Job. Gloria a Dios. Vamos a el libro de Job. Vamos a comenzar en esta hora leyendo en el capítulo 1. Gloria a Dios en las alturas. Capítulo 1. Amén. Y dice así en el glorioso nombre del Señor Jesús. Amén. Capítulo 1 de Job. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Amén. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Amén.
Qué increíble descripción acerca de este varón llamado Job. Comienza diciendo: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Y vamos a partir de allí, hermanos. Vamos a partir, aleluya. Vamos a partir de este primer versículo. Hubo en tierra de Uz. En primer lugar, vamos a hablar acerca de la tierra de Uz. Amén. La tierra de Uz. Ya que existen diferentes estudios, existen muchas teorías acerca de dónde pudiera estar, gloria a Dios, o dónde pudo haber estado esta tierra conocida como la tierra de Uz. Muchas veces esta tierra de Uz, hermanos y hermanas, es identificado o quizás se toma en cuenta, aleluya, en conjunto con el reino de Edom. Amén. El reino de Edom. Recordemos cuando estudiamos acerca de Esaú, hablamos acerca del origen, gloria a Dios, de la tierra de Edom. Amén. Saludos, hermana María Eugenia, bendiciones. Estamos comenzando recién. Estamos hablando acerca de la tierra de Uz. Este varón llamado Job habitaba en la tierra de Uz. Y como les decía, muchas veces esta tierra de Uz es identificada con el reino de Edom. Si ustedes recuerdan cuando estudiamos acerca de Esaú, que es Edom, van a recordar que esta tierra o este reino se ubicaba, gloria a Dios, un poco al suroeste, amén, de lo que ahora es Jordania, digamos al sur de Israel. Si pudiésemos ver, gloria a Dios, si pudiésemos ver un mapa del Antiguo Testamento, podríamos darnos cuenta, hermanos, que vamos a ver acá, en esta parte, vamos a ver acá, espero que ustedes lo estén viendo. Acá tenemos, por ejemplo, a Siquem. Aquí tenemos algunos de los lugares que hemos estudiado o mencionado a lo largo de este estudio. Si bajo un poco más, vamos a ver, por ejemplo, a Betel. Aquí está Jericó, Jerusalén. Si bajamos, si ustedes se fijan del lado derecho, aquí está el territorio de los amonitas, aquí está de los amorreos, aquí está el territorio de los moabitas, amén. Aquí está un lugar llamado Gosén. Este no es el Gosén que compró José, que hablábamos la semana pasada. El otro Gosén se encuentra más al sur, ya en tierra de Egipto. Vamos a bajar hasta acá, hasta esta parte, y nos vamos a dar cuenta de que aquí, hermanos, está la tierra de Edom, conocida en primer lugar como Seir, o las colinas o los montes, aleluya, de Seir. Aquí está Edom al sur, ¿verdad?, de lo que se conoce como el mar Salado, aquí abajo. Y algunas personas han identificado la tierra de Uz acá en el territorio de Edom. Vamos a ver por qué. Vamos a la palabra de Dios, aleluya. Siempre, hermanos, tenemos esta costumbre de ir a la palabra de Dios, que es la que nos dirige, que es la que nos guía. La palabra de Dios dice en Lamentaciones capítulo 4 versículo 21, hermanos, Lamentaciones capítulo 4 versículo 21, dice: gózate y alégrate, hija de Edom, la que habitas en tierra de Uz. Aún hasta ti pasará el cáliz, embriagarte embriagarte has y vomitarás. Amén. Embriagarte has y vomitarás. Hija de Edom,
la que habitas en tierra de Uz. Es una clara referencia a la tierra de Uz, situada donde también está o estaba la tierra de Edom. Amén. Podemos ir un poco más allá. Hay algunas personas que ubican, por supuesto, solo son teorías, hermanos. Bíblicamente, con esto que acabamos de leer, nos ubican en el mismo lugar, tierra de Edom, tierra de Uz. Pero hay otras ubicaciones para la tierra de Uz. Algunos van al sur de Arabia, especialmente en Dofar, gloria a Dios. Otros hablan de Bashán, que está entre el sur de Siria y el oeste de Jordania, actualmente como se conoce estos territorios. Incluso algunos hablan del este de Petra, en Jordania. Petra quizás es un lugar que ustedes probablemente hayan escuchado, amén, y no estaría muy lejos de Edom en realidad. Y incluso algunos hablan del suroeste de Irán. Pero esas son algunas suposiciones o algunos estudios. Como usted y yo sabemos, hermano, a lo largo de lo que hemos estudiado la palabra de Dios, muchas veces los territorios tenían el nombre de una persona en específico, quien pudo haber sido, por ejemplo, un patriarca, quien pudo haber sido un general, quien pudo haber sido un caudillo, quien pudo haber sido simplemente un líder que durante muchos años gobernó sobre un grupo de personas, y por eso ese lugar o ese territorio llevaba su nombre. Para no ir muy lejos, podemos hablar de Israel, la nación de Israel o el territorio de Israel o la tierra de Israel. Amén, lleva ese nombre por Israel, el hijo de Isaac. Amén. Otro ejemplo es el mismo Edom que estábamos mencionando. Edom es el nombre de Esaú. Amén. Y así, hermanos, usted y yo hemos estudiado la palabra y hemos visto muchos lugares que llevan el nombre de una persona. Hablamos de Aram, hablamos de Siquem. Amén. Y pare de contar. Lo mismo sucede con Uz. La tierra de Uz hace mención de un hombre llamado Uz. Ahora, en la palabra de Dios se mencionan a varias personas con este nombre. Si vamos al inicio en Génesis, en el capítulo 10, versículo 23, gloria a Dios en las alturas, dice: Uz es el hijo de Aram, descendiente directo de Sem. Si nosotros leemos capítulo 10 de Génesis, versículo 23, dice que los hijos de Sem fueron Elam, Asur, Arfaxad, Lud y Aram. Y luego dice: y los hijos de Aram, Uz, Ul, Heter y más. Amén. Entonces allí claramente se menciona a Uz como hijo de Aram, el cual fue hijo de Sem, quien fue hijo de Noé. Amén. En otras palabras, este Uz que se menciona acá sería como bisnieto de Noé. Amén. Pero también vamos a ver que en Génesis capítulo 22, versículo 20 y versículo 21, dice: aconteció después de estas cosas que fue dada noticia a Abraham diciendo: he aquí que también Milca ha dado a luz hijos a Nacor, tu hermano. Nacor era hermano de Abraham junto con Aram. Amén. Y dice que este Nacor tuvo un hijo con Milca, su mujer. Amén. Y dice así, hermanos, ha dado a luz hijos a Nacor. Y dice el verso 21, Uz, su primogénito, Buz, su hermano, y luego dice Kemuel, padre de Aram. Amén. Entonces allí se está identificando otro Uz. En este caso vendría siendo sobrino de Abraham. Amén. Uz vendría siendo sobrino de Abraham, este en particular. Pero si vamos al capítulo 36, versículo 28, y podríamos ir a la escritura porque aquí hay algunos versículos que también nos pueden aclarar un poco el panorama, hermanos.
Génesis capítulo 36, gloria a Dios, verso 28, hermanos, fíjense lo que dice. Amén. Gloria a Dios, libro de Génesis, capítulo 36, pero no voy a leer desde el 28 para que veamos algunas cosas. Voy a leerlo desde el 27. Dice: y estos fueron los hijos de Ezer, Bilam, Sabam y Acam. Y luego dice: estos fueron los hijos de Disán. Dice Uz y Arán. Y luego dice: y estos fueron los jefes de los Oreos. Amén. Los jefes de Lotán. Los jefes Lotán, Sobal, Sibeón, Aná, Disón, Ezer y Disán. Todas estas personas que se están mencionando acá, hermanos, son descendientes de Esaú. Esaú, hermano de Jacob. Amén. Esaú, que también es Edom. Si leemos el capítulo 36 empezando, dice: estas son las generaciones de Esaú, el cual es Edom. Y menciona allí a todos sus hijos, gloria a Dios. Estaba hablando acerca de la descendencia de Edom, la cual, gloria a Dios, nos habla acerca de este Uz. Entonces vamos a ver que allí, aleluya, en las escrituras tenemos varios Uz, varias personas con este nombre de Uz. Y según, gloria a Dios, lo que nosotros podemos ver acá, según esto pudiéramos ver cuál es el Uz que le dio el nombre a esta tierra, hermanos. Porque la Biblia, el pasaje que leímos en la Biblia, en Lamentaciones, aleluya, nos dice que Edom, hija de Edom, que habita en la tierra de Uz, nos está diciendo de que Edom habita en la tierra de Uz. No dice que Uz habita en la tierra de Edom. Entonces, aplicando quizás este análisis, hermanos, pudiéramos decir que este Uz, descendiente de Esaú, probablemente no haya sido, amén, el que le dio el nombre a esta tierra. Mas sin embargo, tendría más sentido creer que fue este Uz el que le dio nombre a esta tierra, precisamente por ser descendiente de Esaú, es decir, de Edom, y estar allí mismo, en esta misma tierra. Así que, pero eso también nos llevaría a hacernos la pregunta de en qué tiempo existió, gloria a Dios, el patriarca Job. En qué tiempo existió el patriarca Job. Amén. Entonces, para ir avanzando, hermanos. Amén. ¿Cómo estamos ahora de audio? ¿Estamos mejor? ¿Estamos igual? Ok. Voy a hacerme que... Ok, gracias, hermano. Gracias, hermanos, por confirmar. Gloria a Dios. Bueno, hermano, parece que alguien no quiere que hagamos este estudio, pero hay poder en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hay poder en el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Estoy contento, hermano, porque aquí estamos en victoria, estamos estudiando la palabra de Dios. Aleluya. Y si los computadores quieren fallar, pues el Señor sea con nosotros, ayudándonos para que sigamos adelante. Mientras más problemas tenga, más me voy a empeñar a hacerlo, porque más grande va a ser la bendición que el Señor me va a regalar. Amén. Prueba de eso es lo que vamos a estudiar a continuación acerca de Job. Tuvo que aguantar bastante para al final poder decir que ahora sus ojos habían visto al Todopoderoso. Gloria a Dios en las alturas. Aprovecho la ocasión para saludar a Yarela, amén, mi amiga. Trabaja en el lugar donde yo trabajo, profesora Yarela, bienvenida, gracias por compartir este espacio con nosotros. Estamos entonces hablando acerca de Job y estamos específicamente analizando, hermanos, el tema de la tierra de Uz. Estamos específicamente analizando, gloria a Dios, la tierra de Uz.
Ya dijimos que en Lamentaciones, capítulo 4, verso 21, dice: gózate y alégrate, hija de Edom, la que habitas en tierra de Uz. Esto nos da una idea y nos da a entender de que esta tierra de Uz, gloria a Dios, se encuentra en Edom. Luego vimos que hubieron varias personas con el nombre de Uz. Uno de estos fue hijo de Aram, descendiente directo de Sem, hijo de Noé. Otro fue Uz, sobrino de Abraham, es decir, hijo de Nacor, hermano de Abraham. Y el otro Uz lo vimos como descendiente directo de Esaú, creo que fue nieto o bisnieto de Esaú, de Edom. Amén. Entonces, quizás tendría más sentido que este Uz, familiar o descendiente de Edom, fuera quien finalmente terminara dándole el nombre a esta tierra de Uz, ya que en Lamentaciones nos ubica, aleluya, en Edom, hablando de la tierra de Uz. De esta manera vamos a seguir adelante porque creo que me demoré un poco aquí también con el problema técnico que tuve. Gracias por aceptar la invitación, Yanela. Amén. Gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a avanzar ahora hacia el libro de Job. Ya vimos que este libro comenzaba diciendo que había un varón en la tierra de Uz. Hablamos acerca de la tierra de Uz. Ahora vamos a avanzar un poco más. ¿Qué es lo que sucede, hermanos, con el libro de Job? Antes de indagar un poco más en las experiencias que tuvo Job, yo quiero que hablemos también del entorno. Yo quiero que hablemos acerca de todo lo que rodea, aleluya, a esta persona conocida como Job. En primer lugar, hablamos del libro de Job. Pudiéramos decir que es el primer libro poético de la Biblia. Incluso algunos creen que es el primer libro que se escribió incluso antes que el Pentateuco. Recordemos que Moisés es quien escribe acerca de Génesis, de Éxodos, de los Números, de los Levíticos y de Deuteronomio. Es Moisés quien hace esto. Por eso algunos piensan que Job, el libro de Job, se escribió incluso, fue el primero que incluso se escribió antes que el Pentateuco. Pero solo son indicios, hermanos, solo son estudios que hay, hipótesis, amén. Lo que sí es cierto es que es el primer libro poético de la Biblia. Génesis, Éxodos nos hablan directamente de historia, amén. Números nos habla de eso, de números, de censos, que se hicieron dos grandes censos que se hizo con los israelitas una vez salidos de Egipto, una vez a punto de entrar a la tierra prometida. Luego tenemos los Levíticos. Los Levíticos está lleno de aleluya, de normas. Los Levíticos están llenos de procedimientos, de cómo se hacen los holocaustos, las ofrendas o las diferentes celebraciones o fiestas, rituales, acerca de todo esto, los Levíticos. Y Deuteronomio se habla mucho acerca de leyes también, de leyes. Amén. Por ejemplo, una de las cosas más resaltantes en Deuteronomio son las consecuencias o bendiciones por la obediencia, y lo contrario, las maldiciones por la desobediencia. ¿De qué? De las leyes, de los estatutos que estaban establecidos allí en ese libro. Y así, hermanos, vamos a darnos cuenta de que el primer libro poético en realidad es el de Job. Vamos a ver que los Jueces, Crónicas, Reyes son libros históricos. Esther son libros históricos, hermanos. El primer libro poético es Job. Algunas personas dicen que este libro pudo haber sido escrito por Moisés. Amén. Algunos dicen que pudo haber sido escrito por Moisés.
Sin embargo, muy probablemente por su literatura, por su contenido, por su forma de expresarse, lo hace muy distinto a los otros libros que escribió Moisés, y lo hace quizás un poco descartable en ese sentido. Otros de los posibles escritores de este libro sería el mismo Job. El Job pudo haber sido el que escribiera este libro, hermanos. Sin embargo, hay dos argumentos importantes que analizar con respecto a esto. El primero sería el hecho de que se habla de un acontecimiento que Job ignora completamente, y es cuando dice la escritura de que los hijos de Dios se presentaban en la presencia de Dios y entre ellos iba Satanás. Job no tenía idea de nada de esto. Bueno, alguien pudiera decir, bueno, es que el Señor pudo habérselo revelado después de todo su proceso y darle a entender todo esto. Y en cierta forma pudiera ser, amén, pudiera ser. Sin embargo, en el capítulo 42 está expresado los años de vida de Job. Job no pudo haber escrito cuántos años vivió, porque una vez que muere, pues hermanos, lógicamente no iba a poder escribir eso. Y si aún estaba con vida, pues no iba a saber cuántos años iba a vivir. Entonces quizás por este argumento, tal vez, amén, se descarta a Job como escritor. Algunos hablan de colaboraciones, algunos hablan de que habían algunos escritos que luego sería completado. Incluso se menciona a Salomón como un posible editor final del libro de Job. Salomón cumpliría con las características, por ejemplo, si leemos Proverbios, si leemos Eclesiastés, el Cantar de los Cantares, nos vamos a dar cuenta de que Salomón, por lo menos en la parte de la literatura, de la poesía, Salomón cumpliría con los requisitos para escribir. Salomón habló mucho de la sabiduría. Salomón fue la persona con mayor sabiduría, porque él le pidió a Dios sabiduría en su momento. Mas sin embargo, hay una gran diferencia en años desde los acontecimientos de Job hasta que entrara en escena el rey Salomón. Y un último probable candidato para escribir este libro, hermanos, es una persona llamada Eliú. Eliú fue, digámoslo así, el cuarto amigo de Job. Siempre se hablan de los tres amigos de Job, pero había un cuarto por allí más joven que todos los demás. Había un cuarto allí escuchando atentamente todo lo que se decían allí. Y más adelante, casi al final, él tiene participación. Y algunos lo identifican a este Eliú como un probable autor o escritor de este libro de Job. Amén. A ciencia cierta, hermano, no podría decirle quién lo escribió. Gloria a Dios. Aprovecho para saludar a mi hermana Rosina. Bienvenida, hermana. Estamos conversando acerca de la vida de Job. Todavía no hemos entrado con la historia de Job. Estamos conversando acerca del entorno, lo que gira en torno al libro de Job. La tierra de Uz. ¿Quién escribió el libro de Job? ¿En qué fecha se escribió este libro? Amén. Yo quiero recordarles, hermanos, que en cualquier momento, cualquiera de ustedes, siéntase libre de participar. Si desea hacer algún aporte, algún comentario, si desea preguntar, si desea compartir algún hecho o conocimiento que tenga, amén, siéntase libre en cualquier momento de hacerlo. Puede solicitar el derecho de palabra para que posteriormente active su micrófono y hable, o si desea puede escribir texto también para alimentar o nutrir un poco más lo que se está conversando, o igual si tiene alguna duda también puede hacerlo, puede escribirlo por ahí.
La fecha de la escritura de este libro, amén, también es, al igual que el escritor, también es, digamos, un poco incierto. Amén. Saludo a mi hermana Lucero, un gusto tenerte por acá. Lucero, bendiciones. Estamos conversando acerca de Job. Específicamente estamos hablando de la fecha en la que se pudo haber escrito este libro, y le estaba comentando de que no hay una fecha determinada, específica acerca de esto. Por ejemplo, si nosotros creemos que el que lo escribió fue Job, bueno, hermano, su fecha podría estar entre el año 2000 y el año 1500 antes de Cristo, que fue el tiempo en el que más o menos se ubica la existencia de Job. Amén. Ya vamos a hablar un poco acerca de eso. Pero si fuese, por ejemplo, Moisés quien escribió este libro, por ejemplo, si fuese Moisés, ya estaríamos hablando de aproximadamente el año 1400, 1440, más o menos, que fue la fecha en la que Moisés entra en escena también. Caso contrario, si Salomón sería el autor, ya estaríamos hablando un poco más allá, año 900, 950 antes de Cristo. Amén. Por lo tanto, la fecha en la que se escribió este libro, al igual que el autor, son desconocidas, hermano. Solo estoy compartiendo los datos que se conocen a nivel general acerca de esto. Amén. Lo mismo sucede con el tiempo en el que vivió Job. Amén. ¿En qué tiempo vivió Job? Pero no me voy a adelantar. Voy a seguir el orden que llevo para que sea de mayor provecho, amén, este estudio que estamos realizando en esta hora. Hasta los momentos solo hemos leído una primera parte del libro de Job como introducción, y estamos compartiendo, analizando, estudiando acerca de lo que gira en torno a Job, en torno a su libro o al libro que lleva su nombre. Algunas personas hablan acerca del propósito, el propósito del libro de Job. Amén. Gloria a Dios. Aprovecho para saludar a mi hermana Analía, que también se está incorporando. Bendiciones, hermanas. Estamos hablando acerca de Job. Algunas personas hablan acerca del propósito de este libro de Job. Yo sé que probablemente usted haya escuchado algo acerca de Job, acerca de su historia, y quizás usted pudiera tener una idea de cuál fue el propósito acerca de este libro. Y podemos analizar varias cosas. Podemos analizar en primer lugar que nos ayuda a entender en cierta manera cómo funciona el adversario, cómo trabaja Satanás. Porque hay un escrito tras bambalinas, por decirlo de una manera. Hay un acontecimiento que sucede detrás del telón, cosa que Job no tiene idea que está sucediendo, pero allí usted puede ver un poco, puede comprender un poco de la forma en la que trabaja el adversario, la forma en la que procede, la forma en la que acusa, en la que señala, la forma en la que siempre va a buscar hacer resaltar lo peor de las personas. Siempre va a tratar de hacernos quedar mal delante de Dios. El Señor le dice: ¿has visto a mi hijo Job? Y Satanás dice: bueno, si lo has rodeado de favores, ¿cómo no te va a servir? Si le has dado tantos bienes, ¿cómo no te va a ser fiel? Amén. No se preocupe, hermana Analía, que todavía estamos recién comenzando. Satanás de una vez miró lo malo y dice: bueno, si le has dado todo, ¿cómo no te va a servir? ¿Cómo no te va a ser fiel? Siempre buscando la manera de perjudicarnos, de señalarnos, de acusarnos. Ese es el proceder. Ese es el proceder del adversario. Otra de las cosas que podemos ver es que el poder que tiene el adversario, hermanos, es impresionante. No podemos negar que este ser es poderoso. No podemos negar que Satanás tiene
tiene poder, tiene potencia, tiene incluso hasta cierto punto cierta autoridad. Lo podemos entender a través de este libro. Este libro nos da a entender mucho acerca del adversario. Fíjense que en un solo día todo lo que pudo hacer en contra de la vida de Job. Pero también este libro nos da a entender de que por muy poderoso que pueda ser el adversario, el Señor, nuestro Dios, es más poderoso todavía. Él es el único que es todopoderoso. Y Satanás no puede hacer nada que Dios no le permita hacer. Una de los propósitos increíbles que nosotros podemos entender en la escritura de este libro es que por mucho poder que tenga Satanás, está sujeto a lo que Dios le permita que haga. Amén. Dios tiene el poder soberano sobre todas las cosas y sobre lo que Satanás puede o no puede hacer. Dios tiene el poder sobre él y sobre todas las cosas. Esto está más allá de nuestra habilidad humana para entender quizás el porqué detrás de todo esto. Una de las preguntas más fuertes y difíciles de explicar es ¿por qué tienen que sufrir los justos? Si Job era tan bueno, tan perfecto, tan apartado del mal, dice la palabra apartado del mal, ¿por qué tenía que sufrir tanto? Es una de las preguntas más fuertes y más difíciles de explicar que nos vamos a encontrar al leer este libro. Uno de los propósitos entonces también de este libro era darnos a entender algo que ya usted y yo sabemos, y es que el conocimiento de Dios nos sobrepasa a lo lejos por mucho. Hay un versículo que tengo por aquí que quisiera compartirlo con ustedes. Creo que este sería el momento más apropiado y se encuentra en Deuteronomio capítulo 29 versículo 29. Dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Las cosas secretas le pertenecen a Dios. Y hay muchas cosas que no podríamos entender o que no podemos entender. Pero esas cosas secretas le pertenecen a Dios. Él sí sabe por qué, aunque nosotros en nuestra humana capacidad de pensamiento no podamos comprender, creo que ni siquiera un 1%, aún así nos consuela saber de que Dios sí sabe. Aun cuando nosotros no sabemos por qué pasamos procesos difíciles, nos consuela saber que Dios sí sabe. Aun cuando nosotros atravesamos situaciones complicadas en nuestra vida, cuando nosotros atravesamos situaciones difíciles en nuestra vida, cuando nosotros nos enfrentamos a muchísimas adversidades, aun cuando no sepamos por qué, nos consuela saber que Dios sí sabe por qué. Nos consuela saber que Dios tiene el control. Amén. Eso nos consuela. Eso es parte del propósito de este libro, entender que Dios es soberano, que su sabiduría no tiene límites, que nosotros jamás vamos a poder comprender la mente del Señor, de nuestro Dios, pero aún así sabemos que Él tiene el control, y si Él tiene el control y si Él está al mando, hermano, hermana, quédese tranquilo, descanse, como el salmista dijo: ¿de qué temeré? No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Hay muchas cosas que pudiéramos decir que son propósitos en cuanto al libro de Job. El sufrimiento puede ser permitido. El sufrimiento puede ser permitido muchas veces a nuestras vidas. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción. Pero muchas veces este sufrimiento puede ser para purificar nuestras vidas, puede ser para probar nuestra fe, para probar nuestra lealtad, para enseñarnos. Así es, hermana Ángela. Él tiene el control y Él nos dará la victoria. Y a veces este sufrimiento puede ser simplemente para fortalecer nuestra alma, para enseñarnos, para educarnos.
Dios sigue siendo suficiente y pide y merece nuestro amor, merece nuestra alabanza en todas las circunstancias de nuestra vida, no solamente cuando todo marcha bien. Vamos a decir gracias a Dios. Cuando las cosas no marchan tan bien, hay que igual decir gracias a Dios, porque en medio de todo Él nos cuida, nos protege, Él nos dirige. Hermanos, voy a avanzar porque el tiempo no se detiene. Espero que siga conmigo, espero que siga despierto todavía. Amén. Parece que sí hay uno despierto por allí todavía. Gloria a Dios. Vamos a ver algunas cosas interesantes con respecto a Job. Pudiéramos decir que este libro es de aspecto filosófico, es de aspecto poético y se trata de algo parecido a una parábola, una historia que nos habla acerca de Dios, de su poder, de su bondad, de su sabiduría. Pero todo esto es como una historia. Amén. O realmente existió una persona llamada Job. Realmente existió una persona llamada Job. Bueno, si nosotros vamos a la palabra de Dios, vamos a encontrar algunas referencias a este libro, pero también, amén, es un libro con algo de ciencia, es cierto. También vamos a encontrar que hubieron dos oportunidades en las que se confirma o se reafirma la existencia de Job. Job fue una persona real como usted y como yo, que vivió en un tiempo determinado de la historia. ¿Dónde lo podemos ver? En Ezequiel capítulo 14, versículo 14. No sé si usted anda con la Biblia en la mano. Ezequiel capítulo 14, versículo 14. Pero yo igual se lo voy a leer. Dice, si estuviesen, hablando Dios con Ezequiel, el profeta, si estuviesen en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Ve que está hablando de Job como una persona que sí existió. Habla de Noé, habla de Daniel y habla de Job. Y en el verso 20 lo vuelve a decir, y estuviesen en medio de ella Noé, Daniel y Job. Vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían a hijo ni hija, ellos por su justicia librarían solamente sus propias vidas. Aquí en este libro Dios nos está dejando claro de que Job realmente existió. Sí, eran justos, eso es correcto. Vamos también al Nuevo Testamento porque Santiago también menciona a Job. Santiago capítulo 5 versículo 11 dice, he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Dice Santiago, habéis oído de la paciencia de Job. Está hablando de Job como una persona real que existió y que además fue paciente. Y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Tenemos dos claras referencias, no solo referencias a Job, sino que confirman que realmente existió Job. No es una parábola, es la historia verídica de una persona que vivió en un tiempo determinado de la historia. Veamos también algunas referencias. El apóstol Pablo citó a Job. Romanos capítulo 11, versículo 35 dice, ¿o quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Amén. Romanos capítulo 11, verso 35 está citando literalmente lo que dice Job, capítulo 41, versículo 11, amén, que dice, ¿quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? Todo lo que hay debajo del cielo es mío, dice el Señor en Job 41:11. Ve cómo Pablo también leyó acerca de este libro, hermanos. Primera de Corintios capítulo 3 versículo 19 dice, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Aquí Pablo está citando a Job
capítulo 5, versículo 13, que dice que prende a los sabios en la astucia de ellos y frustra los designios de los perversos. Amén. Claras referencias en el Nuevo Testamento hacia el libro de Job. Amén. Vamos a ver en este libro, hermanos, tan tremendo, tan profundo, que créamelo que vamos a hacer el mayor esfuerzo dentro de lo que Dios nos permite de analizar, de estudiar. Amén. Esta historia de Job, o por lo menos esta parte de Job que quedó escrita para su posterior conocimiento. Vamos a ver que Job reflexionaba acerca de lo que le acontecía o acerca de lo que le aconteció en su vida. Algunos hablan acerca de que Job meditaba acerca de su propia miseria, porque a ese punto había llegado Job. 3 grandes preguntas vinieron a su mente, hermano. 3 grandes preguntas llegaron a la mente de Job. Y estas preguntas ocurren en el capítulo 14. Versículo 4 dice: ¿quién hará limpio a lo inmundo? Nadie. ¿Quién hará limpio a lo inmundo? La pregunta de Job viene de un corazón que reconoce que no es posible complacer a Dios o ser justificado ante sus ojos. ¿Y por qué el hermano Jackson dice esas cosas? Hermano, Job no entendía por qué él, siendo como era, apartado del mal, dice la palabra, haciendo todas las cosas que él hacía, porque incluso él era sacerdote en su familia, no había otro como él. Con todo y eso le vinieron todos los males que le vinieron en un solo día. Esta pregunta vino desde su corazón. Él no entendía por qué él estaba en esa situación. ¿Quién hará limpio a lo inmundo? Bueno, hermanos, las 3 preguntas que Job se hace aquí las va a responder el único capaz de responderlas. Y lo íbamos a ver nada más y nada menos que en Jesús. Nada más y nada menos que en Jesús íbamos a ver las respuestas que Job estaba haciendo en este momento. Dios, hermanos, es santo, es puro, es su naturaleza divina. Nosotros no, nosotros somos humanos, nosotros fallamos, nos equivocamos. Amén. Por lo tanto, existe un gran abismo causado por el pecado entre Dios y el hombre. La palabra dice que solo hay un mediador entre Dios y los hombres. Por lo tanto, la respuesta a la angustiosa pregunta de Job la íbamos a encontrar en Jesús. Porque Él ha pagado el castigo por nuestro pecado, el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Él ha pagado el castigo por nuestro pecado y lo ha intercambiado por su justicia, porque Él nos ha justificado, porque Él nos hizo aceptables a los ojos de Dios. Hebreos capítulo 10, versículo 14. No voy a profundizar mucho en esto porque no me quiero salir tampoco del tema. Colosenses 1, 21 al 23. Segundo de Corintios 5, 17. Usted y yo lo sabemos. El Señor Jesús nos ha justificado. Él nos ha hecho aptos. Nos ha dado la oportunidad de poder presentarnos aptos ante la presencia de Dios. Porque por nuestros medios no íbamos a poder. La segunda pregunta que se hace Job dice más: el hombre morirá y será cortado, perecerá el hombre. Y la pregunta es: ¿y dónde estará él? Job no sabía qué iba a pasar con él después de que dejase de vivir. El hombre morirá y será cortado, perecerá el hombre, dijo Job en el versículo 10 de este capítulo 14. ¿Y dónde estará él? Se hizo esta pregunta
¿A dónde voy? Y esta pregunta también es acerca de la eternidad. Y también íbamos a encontrar la respuesta en Cristo. Porque sin Cristo la respuesta a la eternidad es una eternidad en las tinieblas, donde será el lloro y el crujir de dientes. Mateo capítulo 25, versículo 30. Con Cristo la respuesta que hizo, la respuesta a la pregunta de Job, ¿dónde estará el hombre después de que muera? Con Cristo la respuesta es en la vida eterna, en el cielo, en el paraíso, ahí va a estar. Amén. Pero en ese momento de sufrimiento Job hizo esta gran pregunta existencial. Y la última pregunta está en el versículo 14, cuando dice, si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Job se hacía esta interrogante acerca de la eternidad, porque él sentía que la vida se le escapaba de sus manos. Llegó un momento en su vida en la que él vio como todo se le vino abajo y él sentía que ya iba a morir y tenía esta especie de crisis existencial. Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Y una vez más, la respuesta a esta pregunta la encontramos en el Señor Jesús. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Primera de Corintios capítulo 15, versos 54 y 55. Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ahí está la respuesta para el hermano Job. ¿Qué sería? ¿Será que volveríamos a vivir después de la muerte? Pues sí, el Señor Jesús lo dijo. Pablo lo dice: los muertos en Cristo resucitarán primero. Mas nosotros los que estemos con vida seremos transformados, seremos arrebatados. Saludos, hermano Darwin, pastor en la iglesia de El Rotario en Venezuela. Bendiciones. Entonces, hermano, voy a avanzar porque como lo dije anteriormente, el tiempo no se detiene. Amén, vamos a avanzar. Créame lo que esto se va a poner bueno, créanme. ¿En qué tiempo vivió Job? Recordarles que cuando ustedes quieran pueden participar, bien sea hablando, pueden solicitar el derecho de palabra o pueden escribir un texto, como ustedes lo deseen, pueden aportar lo que yo estoy diciendo, pueden preguntar si lo desean, como ustedes desean. Cualquier participación, siéntase libre, siéntase tranquilo, siéntase con gusto de hacerlo. Hermano Ezequiel Barriento. Hola, buenas noches, bendiciones. ¿Se escucha? Sí, perfecto. Ya. No, quería acotar algo. Que también Job era un libro lleno de sabiduría, porque incluso se cuestiona la veracidad de Job, porque estaba recordando unos textos que decía: la tierra cuelga sobre la nada, aludiendo a que la tierra gira y está en una órbita alrededor del sol. También habla en eso sale en Job 26 o 26 un pasaje, un verso. Y en Job 40 habla de un ser gigante que su cola es como de cedro, aludiendo al dinosaurio. Al Behemoth, creo. Habla aludiendo también hay un texto en Job que habla de la presión atmosférica, de la gravedad, de la fuerza de gravedad, habla del peso del aire. Entonces es un libro muy interesante, muy que tiene bastante luz con respecto a cómo Dios creó las cosas. Incluso hay una pregunta que Dios le dice a Job en Job 38: ¿dónde estabas tú cuando yo creaba todas las cosas? Dice, ¿dónde estabas tú cuando yo creaba todas las cosas? Cuando todos los hijos de Dios me adoraban, cuando creaba todas las cosas. Es un libro muy lleno de sabiduría, y pareciera que ya
lo que los científicos descubrieron ahora, hace poco, hace unos siglos atrás, ya la Biblia, según la antigüedad de Job, y Job hablando del pasado, ya la Biblia lo había descrito, lo había descubierto en Job. Eso es, hermano Jackson. Bendiciones para todos. Gusto saludarles. Amén, amén. Gracias, hermano Ezequiel. Ciertamente vemos un poco de física por allí, parece. Hay bastante de sabiduría, eso es correcto. Una de las grandes cualidades de este hermoso libro es la gran cantidad de sabiduría, no humana, sino sabiduría divina, la sabiduría de Dios. Porque vamos a darnos cuenta de que gran parte de este libro está distribuido en 3 ciclos de lo que yo llamaría un toma y dame, o como diríamos en Venezuela, un contrapunteo, hermano Darwin. Sería como un contrapunteo entre Job y sus amigos, pero también con la intervención divina, que allí es donde se van revelando. Allí cuando Dios toma la palabra y va diciendo las cosas, allí se van mostrando ciertos destellos de sabiduría. Vamos a ver cómo estos 3 amigos de Job, cada uno va a ir hablando, Job va a ir respondiendo, Dios va interviniendo, y así se cumplen 3 ciclos que ocupan prácticamente una gran parte, casi todo el libro va a ser esta conversación. Incluso vamos a ver la participación también de Eliud. Pero ya tendremos tiempo para analizar todo esto. Vamos ahora con la siguiente pregunta: ¿en qué tiempo vivió Job? Esto, hermanos, evidentemente es la introducción al estudio de la vida de Job. ¿En qué tiempo vivió Job? No existe en realidad a ciencia cierta. No existe la fecha de nacimiento, no existe un año siquiera en el cual vivió, nació, existió Job. Solo sabemos que vivió 140 años y eso nos da alguna idea. ¿En qué tiempo la gente, según la Biblia, podía vivir 140 años? Abraham vivió 175, creo. José vivió 110, ya hay un baje allí. Matusalén vivió 969. Entonces a los primeros días cercanos a Adán, fácilmente los patriarcas vivían 900 años. Después la cosa va bajando, 800, 700, Noé vivió 600, va bajando, ¿verdad? Por lo tanto, Job vivió 140 años. José, el penúltimo hijo de Israel, de Jacob, vivió 110 años, creo que lo hablamos la semana pasada. Job vivió 140 años. Esto nos da una idea de más o menos en qué tiempo pudo haber estado Job. Algunas personas hablan acerca de que Job muere cerca del año o el tiempo en el que Israel entra en la tierra prometida. Más o menos en el año 1473 antes de Cristo. Más o menos, por decir algún número, hermano. Algunas personas dicen que Job murió en este tiempo, cuando Israel entra a la tierra prometida. Por lo tanto, es probable que Job haya vivido en el espacio de tiempo que queda luego de la muerte de José y antes de la salida de Israel de Egipto. Para mí es uno de los tiempos más creíbles por varias razones. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios habla de Job como una persona prácticamente perfecta. No hay otro como él en toda la tierra. No pudo haber sido en el tiempo de Abraham, porque Abraham era un gran amigo de Dios y Dios no pudo decir que Job, ¿me entiendes lo que les quiero decir? No pudo poner a Job por encima de Abraham. Abraham logró una amistad única con Dios.
Y podemos hablar de lo propio con Isaac, incluso con Jacob, con todas las cosas que pudo haber hecho, hermano. Allí estaban estos tres patriarcas importantes, Jacob o Israel, que fue el que le vino a dar el nombre a la nación de Israel. Pero una vez mueren los hijos de Israel, el último que pudiéramos mencionar de ellos, José, resaltante, José el fiel, José aquel que no falló, aquel que también soportó sufrimiento, soportó una gran prueba. No podríamos ver a un Dios poniendo o comparando a Job con José o con Moisés, con Abraham o con Jacob, no. Por lo tanto, para mí es más creíble que Job estuviese en este tiempo después de la muerte de José, recordando que hubieron 430 años donde Israel parece que se olvidó de Dios, o simplemente dejó de adorarle o de servirle, o fue esclavizado por Egipto, o algo pasó en ese tiempo, pero no hubieron nombres resaltantes en esos 430 años. El que viene a resaltar luego sería Moisés, pero Moisés comienza su ministerio cuando él tiene 80 años. ¿Me entiende? Antes de eso, en los primeros 80 años de Moisés, ¿qué pudiéramos decir positivo de Moisés? Dios tuvo que procesarlo, trabajarlo, hacerlo, quien fue al final el Moisés que usted y yo conocemos. Pero entonces, ¿por qué no antes de Abraham, Job? Pues probablemente porque pudo haber vivido más años en lugar de 140. Antes de Abraham, los patriarcas vivían mucho más. Es una de las posibles razones. La otra es porque Job se encuentra en la tierra de Uz, y ya hablamos acerca de la tierra de Uz. Si realmente Uz estaba en Edom, entonces ya de partida estamos debajo de los tiempos de Esaú, por lo tanto de Isaac, por lo tanto de Abraham. Entonces más o menos por allí pudiera ubicarse. Sin embargo, algunas personas hablan de un rango un poco más amplio, incluso hablan de los 1900 o los 2100 años antes de Cristo. Desde ese rango de tiempo, desde el 2100 antes de Cristo hasta el siglo VI antes de Cristo, es decir, hasta el año 600 antes de Cristo, según algunos, es el rango de años en los que pudo haber estado Jacob. Lo que sí sabemos es que si analizamos un poco lo que se dice en Ezequiel, se habla de Noé, de Daniel y de Job. Entonces, por esa razón Job no estaría quizás antes de Noé. También por otra razón que lo vamos a ver más adelante, porque vamos a ver algunos datos cronológicos que nos van a permitir añadir, indagar un poco más acerca de esto. Vamos a ver los amigos de Job. ¿De dónde eran? ¿De dónde eran? Génesis capítulo 25, versículo 1 y 2, dice: Abraham tomó otra mujer, cuyo nombre era Cetura. Ustedes conocen la historia porque la hemos estudiado. Cetura fue la mujer de Abraham después de que Sara muere. Y Cetura le da a luz los siguientes hijos a Abraham: Zimram, Joksán, Medan, Madián, Isbac y Sua. Y este último, Sua, vendría a ser aquel que le dé el nombre a esta tierra, de quien vendría Bildad el Suita. Era el Suita porque venía de Sua, hijo de Abraham. Por lo tanto, Bildad sería descendiente también de Abraham por medio de Cetura. No formaría parte del pueblo de Israel, pero sí sería también hijo de Abraham, porque Bildad
es conocido en el libro de Job como Bildad el Suita. Otro sería Elifaz el Temanita. Ese fue el otro amigo de Job, amigo por decirlo de una manera, ¿verdad? Se hablan de los 3 amigos de Job, pero esa amistad algunos la ponen en tela de juicio, ¿verdad? ¿Qué tan amigos eran en realidad? Algunos dicen que probablemente estas 3 personas tenían quizás la misma crisis existencial que tenía Job, y también se reunieron para hablar del tema y tratar de entender, por ejemplo, por qué sufren los justos, por qué le pasan cosas buenas, por qué le pasan cosas malas a la gente buena, o por qué el impío, el que hace lo malo, puede prosperar. Pero eso lo vamos a hablar en otro momento. Lo cierto es que Elifaz, conocido como el Temanita, este nombre de el Temanita es por Temán. ¿Quién era Temán o quién fue Temán? Vamos a ver en Génesis 36, otra vez hablando acerca de los hijos de Esaú. Se habla de Elifaz, hijo de Ada, mujer de Esaú. Reuel, hijo de Basemat, también mujer de Esaú. Y luego habla acerca de los hijos de Elifaz. Habla de Temán, de Omar, Sefo, Gatam y Cenas. Entre ellos se menciona a Temán, y de allí de Temán vienen entonces los temanitas. De allí vendría Elifaz el Temanita. Entonces ya por allí más o menos nos está ubicando en un tiempo, más o menos. ¿Por qué digo más o menos? Porque para que una tierra tenga el nombre de esa persona o de ese patriarca, pues tendría que haber pasado un tiempo, ¿verdad? Para que se hiciera tribu, para que se hiciera nación, para que se hiciera ciudad, para que tuviera la fuerza de llevar el nombre de aquella persona que lo gobernó durante un tiempo. Y por último, en el capítulo 46, versículo 21, hablamos de los hijos de Benjamín. Benjamín, hijo de Jacob, hijo de Israel. Benjamín, hermano de José. Benjamín tuvo entre sus 10 hijos, tuvo uno llamado, ¿dónde está? Aquí está: Bela, Bequer, Asbel, Gera, Naamán, Ei, Ros, Mupin y Hupin y Ard. Y de allí vendría Sofar el Naamita, de este hijo de Benjamín, conocido como Naamán. De allí vendría entonces Sofar el Naamita, vendría de descendiente de Naamán, hijo de Benjamín, hermano de José, ambos hijos de Israel. Tendríamos la última referencia de Eliú, que aún no hemos hablado mucho acerca de él. En realidad no hemos hablado a profundidad de los otros 3, pero lo hemos mencionado. Eliú, aquel que algunos dicen que podría ser el que escribió el libro de Job. Eliú es conocido o es mencionado en el libro de Job como Eliú el Busita. El Busita, Busita de Bus. Si vemos en Génesis 22-21, habla de Uz, primogénito, y Bus, hermano de Uz, que fue el padre de Aram. Entonces de este Bus, hermano de Uz, vendría los Busitas, vendría Eliú el Busita. De esta manera más o menos nos ubicamos en un tiempo o en un periodo más cerrado, que sería después de los hijos de Israel, pero probablemente antes de la entrada de Israel a la tierra prometida. Job capítulo 26, y esta referencia es bastante interesante. Los hermanos que me están escuchando quizás deben estar ahorita sacando cuenta, no sé si están con un lápiz por allí, echando lápiz. Amén. Esta referencia es bastante interesante porque en Job capítulo 26 versículo 12 dice: Él, hablando de Dios, Él agita el mar con su poder
y con su entendimiento hiere la arrogancia suya. Eso lo dice en Job capítulo 26 versículo 2 y dirán, pero ¿cuál es la referencia? ¿A qué se refiere esto? Pues resulta, hermano, que cuando nosotros nos vamos al texto original, cuando nos vamos al hebreo, vamos a darnos cuenta de que la palabra arrogancia, que es como aparece aquí en la Reina Valera, en algunas otras traducciones aparece de otra forma, pero en hebreo la palabra que se utiliza para ello es una palabra que también se traduce como fanfarrón. Y esta palabra en hebreo se pronuncia algo así como rahab, rahab. No Rahab, sino Rahab. Y este Rahab en realidad es un epíteto de Egipto. Este Rahab es como una forma de referirse o de describir o hacer mención de Egipto. Y si lo vemos de esa manera, está diciendo que Dios agita el mar, fíjense bien, Dios agita el mar con su poder y con su entendimiento hiere a Egipto. Amén. Entonces, ¿en qué momento pudiéramos decir que hay de parte de Dios moviendo una agua o un mar, que ésta a su vez hiere al pueblo egipcio? Cuando Moisés, ¿verdad? Dios divide el mar en dos, el pueblo de Israel pasa en seco, luego los soldados egipcios quieren hacer lo mismo y empiezan a pasar, pero las aguas caen sobre ellos. Fíjense que en este momento nosotros pudiéramos decir que Job, de una forma literaria, poética, de una forma tan hermosa, está haciendo referencia al acontecimiento de Dios con respecto a Moisés y al pueblo de Israel saliendo de Egipto. Amén. Interesante, ¿verdad que sí? Súper interesante. Pero esto, hermanos, es una interpretación la cual nos da a nosotros alguna idea de en qué tiempo pudo vivir Job. Amén. Pudiéramos usar algunas otras referencias y ya me estoy acercando al final porque el tiempo ya nos está arropando. Amén. No me quiero tampoco extender más de lo previsto para el día de hoy, pero podemos ver otras referencias acerca de que nos pudieran dar una idea de más o menos en qué tiempo vivió Job. Por ejemplo, cuando habla de su edad, capítulo 42, versículo 16, se habla de que Job vivió 140 años, y como yo lo dije, esto encaja perfectamente con el periodo patriarcal. Por ejemplo, haciendo la comparación con Abraham, que vivió 175 años, y José, que vivió 110. Bueno, Moisés vivió 120 años. Entonces más o menos por allí, por ese tiempo pudiera ser. Vamos a ver también otra referencia, y es que se habla en el capítulo 1, versículo 17, de que los que asesinan a los siervos de Job eran caldeos, y estos caldeos eran nómadas. Todavía no tenían la tierra que después lograron tener los caldeos. En este momento eran simplemente nómadas. Así se refiere a ellos en el capítulo 1, versículo 17 de Job. Lo otro, hermanos, es que pudiéramos decir que la riqueza de Job se mide no por oro y plata, sino por la cantidad de ganado que tenía. También llama la atención esto. Su riqueza era medida por la cantidad de ganado y no por el oro y la plata. Lo otro era a Job haciendo funciones
de sacerdote, porque Job ofrecía holocausto, hacía sacrificio por sus hijos, y la Biblia dice que esto era algo habitual en él, lo hacía diariamente. O sea, Job tenía funciones de sacerdote de su familia. Todavía no existía, por ejemplo, los levitas. Todavía no habían las leyes, por ejemplo, leyes mosaicas. Las leyes de Moisés no existían todavía, porque si no, Job se hubiese regido por estas leyes. Entonces hay como un silencio absoluto en relación quizás a Abraham, a Israel, o incluso al Éxodo, o a la ley de Moisés. La única comparación o relación que pudiéramos tener con esto lo vemos en el versículo que acabamos de leer, y es solo una interpretación que leíamos acerca de la arrogancia, o Rahab, o en otras palabras Egipto, siendo herida por agua de parte de Dios. Entonces, más o menos por esto, hermanos, nos podemos ubicar en un tiempo aproximado. Por ejemplo, si vemos en el capítulo 31, verso 33, vamos a ver qué se sabe de Adán. Capítulo 12, verso 15, vamos a ver qué se sabe del diluvio en el cual estuvo Noé. Entonces son como algunos tips o algunas señales que más o menos nos ubican estas características, digamos, culturales, o más bien históricas, que aparecen en el libro de Job. Más o menos nos da a entender que incluso ya había pasado lo que sucedió en la Torre de Babel. Algunos hablan de que fue contemporáneo con Abraham. Entonces, de ser así, es probable que la tierra de Uz existiera antes de Edom, y fuera, por ejemplo, del sobrino de Abraham, o de más arriba, el nieto de Sem, hijo de Noé, quien le dio el nombre a la tierra de Uz, y posteriormente dentro de la tierra de Uz existiría el reino de Edom, o Esaú. Entonces tendría bastante sentido verlo de esta manera, queridos hermanos y hermanas. Y para finalizar por el día de hoy, como se dieron cuenta, quise enfocarme bastante en lo que era el entorno, todo lo que giraba en torno de Job, la tierra de Uz, el libro de Job, el tiempo en el que pudo haber vivido Job, para luego adentrarnos directamente con la vivencia de Job, y con la ayuda de Dios, de verdad, hasta donde nosotros podamos llegar, porque es un libro bastante fuerte, hermanos, bastante fuerte. Cualquier persona sin interpretación podría terminar incluso con una crisis existencial. Amén. Cualquier persona sin conocimiento, sin dirección, pudiera terminar incluso hasta deprimido, hermano, por leer el libro de Job. Pero nosotros lo vamos a estudiar bajo la dirección de Dios, para que todo lo que entendamos o aprendamos acerca de este maravilloso libro sea de provecho y sea de bendición para nuestra vida, y no lo contrario. Así que, para finalizar, quiero hablar un poco acerca de la riqueza de Job. Una comparación para que tengamos una idea, porque esto nos va a ayudar a comprender muchísimo más cuando estemos analizando las vivencias de Job. Una pequeña comparación con la actualidad acerca de la riqueza de Job. Como lo vimos empezando la escritura, se habla de la riqueza de Job. En el día de hoy, nosotros no calculamos las riquezas en base a cuántas vacas o cuántas ovejas se tienen, sino más bien en base a cuánto dinero, cuánto capital se posee, ¿verdad? Por lo menos en mi caso sería fácil contar mis riquezas. Un poco de humor, no sé si todavía están despiertos por allí. Amén. Pero en el caso de Job, cuando leímos en el capítulo 1, se habla acerca de estos bienes que poseía Job.
Entonces, por esta razón, vamos a hacer el análisis en base a esto. En primer lugar, se hablan de 7.000 ovejas. 7.000 ovejas. El cálculo, la comparación y el equivalente se hizo en dólares por razones de una moneda quizá universal, en cierta forma. 7.000 ovejas a $200 cada una. 7.000 ovejas nos da un total de $1.750.000 solo en ovejas. Hay que recordar que las ovejas dan lana, dan leche, y está el tema de la carne también. Entonces este 1.750.000 probablemente signifique mucho más. Se habla de 3.000 camellos. 3.000 camellos a unos $300 aproximados cada uno da un total de 900.000. Los camellos en aquel entonces eran muy útiles como medio de transporte y también para movilizar cargas, lo cual hacía de ellos pues mucho más preciado, mucho más allá del precio que se le pudiera dar. Luego se hablan de 500 yuntas de bueyes, y las yuntas de bueyes podrían estar valoradas en $3.000 cada uno, cada yunta, y esto daría un total de 1.500.000, porque cada yunta contenía 2 bueyes en un yugo, y el propósito de esto era el de arar la tierra. Los bueyes en sí mismos eran costosos, pero producían mucho más o muchas más veces su costo. ¿Por qué? Porque estos eran los tractores de aquel entonces. Entonces, si él tenía 500 yuntas de bueyes, me da a entender de que tenía tierras, tenía siembras, tenía sembradíos. Y si eran 500, entonces imagínense, ¿quién necesitaría 500 tractores para la tierra? Alguien que tenga muchas tierras, ¿cierto? Entonces allí se dispararía muchísimo más, hablando acerca de el capital o los bienes que poseía Job. Luego se habla de 500 asnas, cada una sería 500.000. por allí el hermano Darwin, no sé si alcanzarán a leerlo. Amén, voy a leerlo. Dice: hay ovejas que dan lana, hay otras que dan leche, otras dan carne, otras dan hijos y otras dan lástima. Bueno, se han visto casos, hermano Darwin. Amén. Entonces, si sumamos solamente esto, entre comillas, instrumentos de trabajo, pudiéramos decir que Job tenía más de 4.6 millones de dólares. 4.6 millones de dólares. Quizás en la actualidad, para un empresario multimillonario, 4.6 millones de dólares no es nada, ¿verdad? Pero 4.6 millones hace unos 3.000 años atrás. ¿Cuánto era eso? En aquel entonces quizás no existirían ni siquiera. Claro que sí, pastor. 17 años de experiencia, bueno, usted sabe de lo que habla. 4.6 millones de dólares en el tiempo de Job, hace más de 3.000 años. No existirían ni 100 millones de personas en todo el mundo. Si ustedes se fijan o si recuerdan lo que leímos al principio, cuando se menciona acerca de los bienes de Job, dice el versículo 3, casi al final, dice: tenía muchísimos criados y era aquel varón más grande que todos los orientales. Pues déjeme decirle que con esta cantidad de dinero lo más probable es que Job fuese la persona más rica en todo el mundo, no solamente de los orientales, porque en aquel entonces no era que había vida como tal, quizás no a gran escala como lo conocemos ahora en todos los continentes, sino de una forma muchísimo menos, ¿verdad?
podríamos hablar de una población mundial de 100 millones de personas, imagínense. Job probablemente era la persona más rica en todo el mundo. Y eso haciendo un pequeño cálculo acerca de estos bienes o estos utensilios, como pudieran llamarlo algunos, ¿verdad? Exactamente, hermano Ezequiel, eso es correcto. Pero también hay que agregar también que por todo esto que se dice de Job, si tuviéramos que compararlo con alguien de la actualidad, Job pudiera ser fácilmente un Jeffrey Bezos o fácilmente Job pudiera ser un Bill Gates en la actualidad. Ese era Job, hermanos. Ese era Job. Tenía todo, lo tenía todo, la persona más rica del mundo. Tenía muchísimos siervos o sirvientes, dice la palabra. Tenía 7 hijos varones, tenía 3 hijas hembras. Tenía todo, tenía de todo. Este era Job. Y a esta descripción de Job tan precisa fue lo que leímos al principio. Y con esto voy a cerrar el ciclo. Voy a leerlo nuevamente lo que leí al inicio. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Y era este, mire cómo lo describe la palabra de Dios: hombre perfecto y recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Qué hermosa descripción. Le nacieron 7 hijos, 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos, dice muchísimos, ni siquiera dice cuánto, dice muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Y sus hijos hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba. Aquí estaba Job también como sacerdote de su hogar, de su familia. Y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Todos los días. Hasta allí lo voy a dejar. Luego en el versículo 6 viene lo que acontece en otro plano. No lo vamos a leer obviamente hoy porque ya se nos acabó el tiempo. La invitación es para la próxima semana. A todos ustedes, si desean participar el próximo martes a la misma hora por el mismo canal, son todos bienvenidos. Voy a finalizar la transmisión por Facebook. Hermanos, no se desconecte usted porque ya vamos a quedar despedidos. Solo déjenme finalizar la transmisión